Muy buenas tardes, bienvenidos a Convención Constitucional. Ahora estamos en los jardines del ex Congreso Nacional y vamos a comenzar con el siguiente tema, la polémica que se ha generado respecto al rol que va a tener el gobierno en esta recta final de la convención. Ya sabemos que mediante una minuta el gobierno ya señaló que va a incidir en este proceso de las normas transitorias y todo esto en una semana clave porque hasta ayer era el plazo para que los diferentes convencionales pudieran inscribirse de cierta forma para ser parte tanto de la Comisión de Normas Transitorias, en donde van a estar 33 convencionales, como también en la Comisión de Preámbulo y también de Armonización. ¿Qué significa esta Comisión de Normas Transitorias? ¿Por qué es tan relevante? ¿Y cuál va a ser el rol del gobierno en este proceso? Vamos a revisar la siguiente nota. Tiene una tarea muy importante, que es programar la implementación de la nueva Constitución, regulando el régimen a partir del cual las nuevas instituciones reemplazan a las viejas instituciones. Por ejemplo, se verán los plazos y el cómo se transitará a un nuevo sistema político y al establecimiento de los derechos sociales, como un nuevo sistema de seguridad social, de salud, educación, entre otros. El gobierno aseguró cierta incidencia en este proceso. Tenemos equipos que están preparando distintas observaciones respecto a los plazos para el correcto funcionamiento de la nueva Constitución y en ese sentido estamos comprometidos con que la última palabra respecto a estos temas lo tiene la y los convencionales. Las declaraciones se dan luego de conocer esta minuta del gobierno en donde plantean que es necesario que el gobierno se ponga a disposición de la convención para colaborar en la formulación de normas transitorias que garanticen la implementación exitosa de la nueva Constitución. Además señala que buscan prevenir que el nuevo texto quede en letra muerta. Es muy importante que aquí primen criterios técnicos, no el voluntarismo. No interpreto esto en términos de una incidencia o interferencia indebida. Me parece absolutamente correcto que el gobierno se involucre en el sentido de dar el conocimiento técnico. Obviamente que se valora cualquier aporte para que las normas transitorias sean realistas y sepamos si son viables financieramente, pero otra cosa es venir a hacer campaña política. El gobierno da luces del rol que jugará en el plebiscito de salida, ministros desplegados en regiones para garantizar e informar sobre el proceso. La delimitación, por lo menos la que viene de la regulación, es una regulación que hace que esa presidencia se manifieste en el ejercicio directo del cargo, en horario de trabajo y con recursos públicos. ¿Dónde está el límite? No se pueden utilizar recursos públicos en favor de cualquiera de las opciones. El 17 de mayo comenzará el trabajo de la Comisión de Normas Transitorias, que estará integrado por 33 convencionales y cuyo funcionamiento iniciará en la ciudad de Antofagasta. Durante los balances que suele hacer la mesa directiva de la Convención Constitucional los días miércoles se le preguntó sobre este tema, qué le parecía el rol que debería tener el gobierno, que el gobierno ya señaló mediante esta minuta en el proceso y en esta recta final de la Convención, sobre todo en esta Comisión de Normas Transitorias. El vicepresidente Gaspar Domínguez respondió, la presidenta también, María Elisa Quintero, señalando que puede haber cierta participación, pero que finalmente la decisión va a estar y va a recaer en los 154 convencionales. Así que pasemos a revisar palabras de la mesa directiva. Esto es como un puente entre la Constitución que queda atrás y la Constitución nueva. En la construcción de este puente deben participar de alguna manera los dos lados. Y si bien la redacción, los votos, las propuestas y la discusión será dentro de este órgano constituyente y este órgano definirá, propondrá y la ciudadanía votará, creemos que es muy relevante que los distintos poderes del poder constituido, del Congreso, del Poder Judicial, del Ejecutivo, puedan manifestar o proponer sugerencias sobre cómo transitar de lo actual a lo nuevo. Y lo único extra que hemos solicitado al gobierno, que lo hemos comentado, es que cuando nosotros ya dejemos de existir como órgano, ellos puedan apoyar, ahí verán ellos cómo lo hacen, porque no es parte de nuestras atribuciones el solicitar, arreglar cómo funciona el Poder Ejecutivo, realizar una campaña de información, porque nosotros probablemente no vamos a llegar a todo el país en el mes de mayo y julio, queda julio y agosto con un vacío que hemos solicitado tanto al Gobierno como a la Cámara de Diputados, que por favor puedan ayudar a cumplir este derecho a información que tenemos todas y todos los chilenos.
Claro, esto ha generado ciertas preguntas en relación a qué tan autónoma es la convención, que es algo que siempre se ha buscado respetar en todo este proceso desde que comenzó el año pasado. Y se ha señalado también desde diversos sectores. Se tiene que tener una autonomía, pero cuando hablábamos con algunos convencionales sobre este rol que ya va a señalar o que señaló el gobierno en estas normas transitorias, gran parte de los colectivos de forma transversal dijeron que era importante que el gobierno tuviera un rol específico, porque recordemos que las normas transitorias marcan el paso de la actual Constitución a esta nueva Constitución de ser aprobada en el plebiscito de salida, y es importante tener toda la información técnica del gobierno, por ejemplo, en el traspaso de instituciones, también la información del presupuesto, que es clave. Ahora, claro que algunos convencionales señalan que es importante mantener el límite. También se ha abordado este tema del rol del gobierno en cuanto a su rol informativo, o si es que también tienen la potestad de llamar directamente a aprobar esta nueva Constitución. Durante varias semanas ya los diferentes ministros del gobierno han señalado, por ejemplo, que no van a ser neutrales. Es algo que dijo la ministra Isquia Siches durante el fin de semana, y hemos escuchado también a la ministra Camila Vallejo decir que se va a mantener también un rol informativo, que es algo que sabemos está al debe acá en esta Constitución, o en esta Convención más bien, en donde no se ha podido impulsar una estrategia comunicacional para dar cuenta de todo el proceso que se está haciendo acá en el Ex Congreso Nacional, considerando además que todo el proceso de votación de normas, rechazo también de algunas de ellas, es bastante engorroso. Recordemos que comienzan una comisión, tienen al menos 2 instancias de votación ahí, luego pasa al Pleno si es que es aprobado con otro quórum, que es este famoso quórum de los 2/3, etcétera. Así que han dicho ya que se van a concentrar en tener un rol bien informativo, pero surgen las dudas, ¿no?, de cuál va a ser el rol de los diferentes ministros en los próximos meses, una vez también que haya terminado la convención el 4 de julio y entre que termine ese proceso y también hasta el plebiscito de salida, que es el 4 de septiembre. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar sobre este tema con el convencional de la UDI, Eduardo Cretón. También vamos a abordar lo que ha sido las votaciones durante esta semana y también lo que se viene mañana, que es una comisión de los derechos de pueblos originarios y también plurinacionalidad. Y Eduardo Cretón, como lo hemos visto en las últimas semanas, tiene una visión bastante crítica de lo que fue la consulta indígena. ¿Por qué? Lo veremos a la vuelta de esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta de esta pausa comercial acá en Convención Constitucional. Vamos a seguir abordando todo el trabajo que se está haciendo en la convención y esta vez tenemos como entrevistado al convencional Eduardo Cretón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Natacha. ¿Bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el trabajo que ha realizado la convención, sobre todo porque falta pocas semanas para que termine el proceso de votaciones en el Pleno y comisiones. Yo creo que la opinión que tengo yo es la opinión que tiene la inmensa mayoría de los chilenos, digamos, de que hay un ánimo de decepción, hay mucha gente defraudada con el trabajo de la Convención Constitucional, cuando uno pensaba que la Convención Constitucional precisamente tenía que servir para descomprimir la crisis política social que tenemos. La verdad es que no nos ha ayudado mucho a eso, porque lo que uno ve es que hoy día hay una Convención Constitucional que divide a los chilenos, una convención que está generando finalmente un texto que más que unirnos, que era la gran labor de esta Constitución, está dividiendo. Yo creo que en gran parte eso se debe a que esta es una convención constitucional que ha tenido un maximalismo brutal. Hemos tratado de meter todo en la Constitución en vez de habernos fijado esas reglas mínimas sobre las cuales íbamos a tener una convivencia democrática y sana. Eduardo, ¿cuáles son los puntos que tú crees que generan división, como dices tú, entre la ciudadanía? Yo creo que hay varios puntos que son bien neurálgicos. Yo creo que uno de los más críticos es precisamente el hecho que se haya aprobado que somos un Estado social y democrático de derecho, pero plurinacional. Y yo creo que en la plurinacionalidad precisamente uno ve que hay una especie de división, porque lo que siente la ciudadanía es que finalmente van a haber distintos derechos, distintos sistemas judiciales, dependiendo si uno pertenece o no a un pueblo indígena. Uno de los temas que se ha discutido bastante esta semana es el rol que debería tener el gobierno en esta convención, en esta recta final. Durante el fin de semana, por ejemplo, había una entrevista de la ministra Isquia Siches diciendo que no deberían ser neutrales en este proceso y que también van a tener a los ministros desplegados en el país informando sobre este tema, y también se reveló una minuta por parte del gobierno en donde ya aseguran que van a tener un rol o una incidencia en la formulación de las normas transitorias. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el rol del gobierno en este proceso? A ver,
con mucha preocupación, porque la función de un gobierno y de un presidente es ser el presidente de todos los chilenos y ser el gobierno de todos los chilenos, tanto de los que votaron por Gabriel Boric como de los que no lo hicimos. Y lamentablemente, cuando uno ve que el gobierno rompe esta neutralidad y toma partido en lo que es la Convención Constitucional, se está limitando sus facultades, porque está diciendo vamos a gobernar y vamos a hacer todo lo posible solo para aquellos que creen como nosotros. Y el gobierno indudablemente que está ligado con la Convención, lo ha dicho el ministro Giorgio Jackson. Sin nueva Constitución no hay posibilidad de llevar adelante el programa de gobierno. Lo pasó con el delegado presidencial de la Araucanía, también haciendo campaña por el apruebo. Lo vimos ayer con el ministro Jackson y la ministra Vallejo, y la verdad es que eso es lo que no esperan los chilenos, porque la función del gobierno es ser neutral ante estos procesos. De hecho, lo dijo hoy día el Contralor General, le dio un tirón de oreja diciendo que el gobierno es para todos los chilenos y por lo tanto no puede tomar posiciones en este tipo de plebiscito. Eduardo, de todas formas, ayer hablando con varios convencionales, incluso de tu sector, habían varios que decían que bueno, el gobierno sí tiene que tener cierto rol en el proceso de normas transitorias, pero un rol más bien técnico de entrega de información. ¿Crees que eso es correcto o crees que no deberían tener ninguna participación en las normas transitorias? Uno lo que esperaría es un gobierno lo más neutral posible, porque además no se puede transformar la Convención Constitucional o escribir una constitución finalmente para que sea una constitución funcional a un gobierno. Y cuando el gobierno se intromete en esto, a uno le da la sensación de que lo que busca el gobierno es finalmente que se escriba una constitución para Gabriel Boric. Y eso la verdad es que no le hace bien al país, porque la constitución tiene que ser para este presidente, para los que vengan y para los próximos también. Es decir, no estar tampoco involucrado en las normas transitorias. Yo creo que no, sí tiene un rol que jugar en un rol político más bien, que tiene que jugar al interior de sus propias fuerzas políticas, que no es un rol de gobierno, sino que es un rol de los partidos que hoy día están en el gobierno, que uno esperaría que también alinearan a sus coaliciones acá y generaran una constitución que fuera para todos y no solamente para un grupo de la ciudadanía. Hablemos también de lo que va a suceder y lo que está sucediendo hoy día con este informe de principios constitucionales. Se van a votar finalmente varios temas que pueden ser bastante nuevos para nuestro país. Por ejemplo, este referéndum revocatorio de mandato, que incluiría en este caso a un presidente, a un alcalde o también a un gobernador. Vamos por parte. ¿Cómo ves eso? Porque hay algunos convencionales que dicen que es muy necesario tener esto en una especie de democracia directa. A ver, yo creo que hay mecanismos de democracia directa que pueden ser beneficiosos y donde tenemos diferencia en cuánto tiene que ser el porcentaje. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley, yo creo que es algo que no está en discusión dentro de esta convención. ¿Estás a favor de eso? Yo estoy a favor, no estamos de acuerdo con los porcentajes probablemente, ni tampoco con que sea la comisión de principios, sino que yo creo que tiene que ser la comisión de sistema de gobierno la que instale estos temas. Pero hay otros que son problemáticos, por ejemplo, el revocatorio, que funciona en otros países como Perú y que la verdad es que lo que generan al final del día es mayor inestabilidad. Nosotros hoy día atravesamos una crisis que es política, que es moral y que también se está sumando una crisis económica importante con el tema de la inflación. Y lo que hoy día necesitamos nosotros es fortalecer a la autoridad. A mí me puede caer bien mal Gabriel Boric, puedo estar o no de acuerdo con él, pero en un país donde el presidente de la República es recibido con piedrazos, evidentemente que hay una crisis de la autoridad. Y los plebiscitos revocatorios de mandato es todo lo contrario, porque debilitan la autoridad y porque finalmente pueden terminar siendo utilizados como una herramienta política por parte de oposición obstruccionista. ¿Y qué pasa, por ejemplo, tú lo mencionabas al inicio con esta iniciativa popular de ley? ¿Estás de acuerdo con eso, pero no en el porcentaje? No en el porcentaje. ¿Por qué no? ¿Y cuál porcentaje propondrían ustedes o van a proponer ustedes? Nosotros propusimos una indicación que señalaba que era el 5% del padrón electoral, que es lo que viene hoy día en el sistema en la comisión, pero creemos que eso es materia de la Comisión de Sistema de Gobierno, que será votada la próxima semana. Pero ya está en la comisión. Viene hoy día, así que nosotros vamos a abstener hoy día para esperar que venga desde la Comisión de Sistema de Gobierno. El sistema político. ¿Y eso es posible que ya se vaya traspasando a otra comisión? Es que en la Comisión de Sistema de Gobierno vienen indicaciones que tienen que ver con la iniciativa popular de ley. Y por lo demás, yo también creo que no es positivo nunca generar porcentajes o dejar todo en la Constitución. Yo creo que bastaba con el enunciado, va a haber iniciativa popular de ley, claro, y dejar eso para aquellos que tienen que hacerlo, que además tienen más tiempo para ver este tipo de cosas que el Congreso. Claro. Nosotros tener un debate técnico en cuánto tiene que ser el porcentaje, con el poco tiempo que tiene la Convención Constitucional y con lo que nos va quedando, la verdad es que era muy difícil y por lo tanto yo soy más bien partidario de que los porcentajes siempre sean hechos por los congresos y además que no estén a nivel constitucional, porque después cambiar ese porcentaje va a implicar necesariamente una reforma constitucional. ¿Y por qué crees que eso no se está viendo en el Congreso? Yo creo que el Congreso siempre ha tenido han habido materias con respecto a esto y no se ha llegado a un acuerdo. Espero que ahora se anuncie que vamos a tener una iniciativa popular de ley y que el Congreso futuro pueda llegar a un acuerdo en cuanto al porcentaje. Pero ¿por qué crees que este tema del porcentaje no fue una decisión finalmente de la Convención de dejar eso al Congreso?
No sé, yo creo que fue un error. Yo creo que responde también al maximalismo con el que se ha venido trabajando al interior de la convención. ¿Cuál es tu opinión de la iniciativa de derogación de ley que también se va a votar hoy día? Yo creo que nuevamente ahí tenemos un problema con las derogaciones de ley, en que el porcentaje es bajo con el que viene. Y segundo, que esto podría sobrecalentar el sistema político. O sea, tener plebiscitos constantemente, porque hay un grupo que no es mayoritario, sino que es un porcentaje que viene en torno nuevamente al 5%, cita un plebiscito para derogar una ley, creo que no es positivo para un sistema político que hoy día está en crisis y que lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente legitimar el sistema político, legitimar nuestro Congreso, y por lo tanto creo que eso podría producir un sobrecalentamiento en tener constantemente plebiscitos en la ciudadanía. Y sabemos que los plebiscitos polarizan constantemente la ciudadanía porque nos dividen en dos opciones, o apruebo o rechazo, y la verdad es que en la vida no todo es blanco-negro. Hablemos también de una comisión que tú integras, que se ha hablado bastante poco, de esta comisión de los pueblos indígenas y plurinacionalidad, que la idea era tomar los datos a raíz de una consulta indígena que se hizo. Explícanos primero, de forma bien explicativa, el rol de esta comisión y cómo fue este proceso de la mano con esta consulta indígena que varios han dicho que no funcionó como se esperaba. Yo creo que la consulta indígena fue un fracaso rotundo. El Estado de Chile tiene la obligación de realizar una consulta indígena cada vez que hay legislación que afecte o sea susceptible de afectar directamente a los pueblos originarios, por lo tanto acá había que hacer una consulta. Yo fui integrante de esa comisión, presenté constantemente iniciativas para que esto se hiciera bien, que tuviésemos mayor participación, mayor representatividad de los pueblos indígenas. Presentamos una iniciativa para que fuera online, se rechazó. Presentamos indicaciones para que pudiésemos contar con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, se rechazó. Y lo que pasó finalmente fue que la consulta indígena que hizo la Convención Constitucional estuvo completamente cooptada por los escaños reservados. Tanto la Secretaría Técnica que estuvo a cargo como la Comisión, y por lo tanto fueron ellos los responsables de que este proceso no haya resultado bien. Participó menos del 1% del padrón de la consulta indígena. ¿Pero por qué hubo tan poca participación? ¿Por falta de información? Yo creo que fue una consulta mal hecha. En poco tiempo no cumplió con los estándares nacionales ni los estándares internacionales, y eso evidentemente que trajo estos resultados. Participaron 7.500 personas, menos del 1% del padrón. Para que se hagan una idea, en la consulta del proceso constitucional de la expresidenta Bachelet participaron alrededor de 17.000 personas. Por lo tanto, esto no es representativo realmente del pensar de los pueblos indígenas, quizás de los escaños reservados, pero no realmente de lo que sienten hoy día los pueblos originarios, y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no tiene ningún tipo de validez. Y además, tiene un segundo problema, que es que además de no tener ningún tipo de validez porque no se cumplió con los estándares, todavía no sabemos bien cómo se gastaron los más de 230 millones de pesos que se pagaron para realizar esta consulta indígena. ¿Y eso por qué no se sabe? Porque supuestamente todavía no se han pagado los contratos y todavía no se firman. Y eso nos habla, la consulta fue en enero y febrero. O sea, eso nos habla de lo mal que se está haciendo, de lo mal que se están manejando las platas al interior de la Convención Constitucional. Y yo, personalmente, tengo mis serias dudas de que el dinero, la plata de la consulta indígena que se les pagó a los moderadores, se haya utilizado para pagar favores políticos a los amigos de los escaños reservados. Porque todavía no tenemos esa información. Y hasta el minuto que no la tengamos, yo la he solicitado, la vengo solicitando desde marzo, desde febrero, y no se nos ha entregado esa información. Y por lo tanto, yo lo que espero es que esto se transparente lo antes posible, porque la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se ha gastado esos dineros, que son platas públicas. ¿Quién es o en quién recae esta culpa o responsabilidad de que todavía no se haya transparentado el uso de este dinero en la consulta indígena? En la Convención Constitucional, en la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la Convención Constitucional, que todavía no nos puede esclarecer eso, pero también de la presidenta María Elisa Quinteros, porque ella es el representante de acuerdo al reglamento de la Convención Constitucional. Y cuando nosotros presentamos estos informes constantemente solicitando que se transparente para despejar todo tipo de dudas, la verdad es que hemos tenido una demora impresionante en que se entreguen esos informes financieros. Eduardo, he escuchado que hay personas que son bien críticas con el rol que tuvo la mesa anterior en la consulta indígena, apuntando también sobre todo a la expresidenta María Elisa Loncón, hay confusión de nombre, Elisa Loncón y también Jaime Baza. ¿Crees que ellos tuvieron una responsabilidad en cómo se ejecutó o se impulsó esta consulta indígena? Yo creo que absolutamente, además que tiene una responsabilidad en que el proceso de instalación de esta Convención Constitucional demoró mucho. Nosotros presentamos una norma, una iniciativa para que tuviésemos el reglamento en 30 días y pasamos casi 3 meses discutiendo el reglamento. ¿Pero era posible hacer un reglamento en menos tiempo? Yo creo que era muy posible si es que nosotros hubiésemos tomado el reglamento de la Cámara de Diputados y lo hubiésemos adecuado a la realidad de la Convención Constitucional. Pero como es la tónica de esta Convención Constitucional, que todo hay que hacerlo de cero, que todo tiene que ser nuevo, se rechazó esta idea porque en el fondo había que hacer algo completamente nuevo. Yo creo que cuando las cosas funcionan bien, como el reglamento de la Cámara de Diputados, bastaba con tomarlo y adecuarlo, pero
esto demuestra un poco el ánimo refundacional de parte de la Convención Constitucional. Todo tiene que ser nuevo, todo tiene que partir de cero, aunque hayan cosas que en la realidad funcionan bien. Mañana se va a ver este informe de esta Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Son 38 artículos, si no me equivoco. Ahora, hay algunos, por ejemplo, que hablan del reconocimiento del genocidio indígena, las autonomías territoriales indígenas, derecho de los pueblos indígenas a permanecer en su territorio. Vamos a ir analizando algunos de ellos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las autonomías territoriales indígenas? Que es algo que ya se aprobó esta semana en la Comisión de Forma de Estado. ¿Cómo funciona esta lógica entre comisiones? A ver, acá hay un problema además, que todas las normas que sean susceptibles de afectar a los pueblos indígenas requerían de consulta. Y lo que ha pasado acá es que los mismos caños reservados se han saltado esa regla y por lo tanto ya tenemos más de 42 normas que hablan respecto a los pueblos indígenas. Plurinacionalidad, sistema de justicia distinto, las autonomías territoriales, y por lo tanto hay una duplicidad entre lo que viene de la consulta, que es lo que realmente debería haberse hecho si es que la consulta se hubiese hecho bien, con lo que se ha ido aprobando en la Convención. O sea, el tema del informe debería haber venido antes de los artículos que se están viendo en ni las siquiera los mismos comisiones. caños reservados están cumpliendo la obligación internacional que tenía Chile con respecto a esta materia, y por lo tanto llegamos a este absurdo, que hay normas aprobadas y que ahora vienen duplicadas en este informe. ¿Qué pasa ahí? ¿Se van a rechazar la de autonomías territoriales indígenas que ya se aprobaron en forma de Estado? ¿Se van a rechazar? Nosotros al menos estamos en la lógica de no votar indicaciones, de no validar este informe, porque eso proviene de una consulta mal hecha. Distinto hubiese sido si se hubiese hecho bien esta consulta. Ahora, el verdadero problema de las autonomías territoriales indígenas es que se abre la puerta para un tremendo problema, porque vamos a tener regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas, que nadie sabe dónde están, nadie sabe cuáles van a ser, esto queda entregado a la ley. Se ponen las autonomías territoriales al mismo nivel que las comunas, es decir, tienen patrimonio jurídico propio, van a poder elegir sus propias autoridades, van a tener sus propios sistemas de justicia además, pero todo esto financiado con plata de todos los chilenos. Entonces, obviamente que esto puede generar un problema tremendo, y sobre todo en regiones como la que yo represento, en la Araucanía, donde es una región intercultural, entonces uno tiene vecino mapuche, vecino no mapuche, claro, y todos conviven dentro del mismo territorio. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a quedar gente no mapuche dentro de una autonomía territorial? ¿Por qué es justo que algunos puedan tener estas especies de mini feudo y el resto de los chilenos no tengan acceso a esos beneficios y privilegios que se han ido estableciendo? Quiero recoger algo que dijiste al inicio de esta respuesta. Dices que no van a votar porque no consideran que este informe es válido, es decir, no van a votar en ningún artículo. O vamos a rechazar o vamos a abstener los artículos, todos. Pero en general todos, porque no podemos validar una consulta que fue mal hecha. Ese es el punto final de acá, es que nosotros no nos vamos a prestar para validar una consulta mal hecha, que no tenemos conocimiento realmente de cómo se usaron los recursos y que por lo demás no cumple con ningún estándar, y por lo tanto nosotros nuestra posición es o rechazar o abstener la mayoría de los artículos. Y esa postura todavía no está zanjada, si es que van a rechazar o abstener. Todavía va a depender del artículo, pero en general nosotros no consideramos que este informe tenga algún tipo de validez. Vamos con este artículo que sale en este informe: reconocimiento de genocidio indígena. El Estado reconoce la existencia de actos de genocidio y de vulneraciones históricas y estructurales a los pueblos y naciones indígenas y se compromete a su reparación y a dar garantías de no repetición. ¿Qué significa eso en la práctica? A ver, primero yo creo que acá todos reconocemos que el Estado chileno ocupó de manera ilegítima en su minuto territorios como la Araucanía, y que hubo atrocidades cometidas ahí. Eso yo creo que no está en duda. El tema es si es que eso justifica que hoy día, para reparar todo eso, seamos los chilenos comunes y corrientes los que tengamos que pagar los platos rotos por eso. Entonces, cuando uno ve que el proyecto plurinacional al final lo que hace es establecer ventajas y privilegios para uno por sobre otro, justificado en esto, creo que no me parece. Yo creo en la igualdad de todas las personas. No creo que tienen que haber escaños reservados ni cupos reservados para pueblos originarios, porque al final lo que estamos haciendo es transformar la democracia liberal, en donde todas las personas valemos exactamente lo mismo, independiente de nuestro sexo, de nuestra condición socioeconómica, de nuestra pertenencia a un pueblo originario, por una cuoteocracia en donde vale más el grupo al cual uno pertenece y donde finalmente se termina la igualdad ante la ley, porque ahora uno va a tener más o menos derechos dependiendo si pertenece o no a un pueblo originario. Y pero hoy día, tengo la sensación... la gente que vive en la región de la Araucanía no tiene ninguna culpa de lo que haya pasado hace más de un siglo y medio atrás. Pero tengo la sensación, al menos de lo que yo leo acá, porque esto claramente está abierto a una interpretación, que luego se ven los detalles en el Congreso, sí. Pero cuando se habla, por ejemplo, de que se compromete el Estado a su reparación y a dar garantías de no repetición, no implica que alguien que no sea mapuche tenga que estar en ese proceso. Ahí es donde sí hay un problema, porque el mismo informe contempla que la medida de reparación preferencial va a ser la restitución de tierra. Y el mismo informe señala además
que cada vez que vaya a haber una restitución de tierra se va a considerar de utilidad pública. Entonces, personas que hoy día no son mapuches en la región de la Araucanía, que tienen su campo, su parcela, podrían llegar a decirles, ¿sabe qué? Vamos a restituir esto a los pueblos originarios, y ellos ni siquiera se van a poder oponer, porque hay una presunción de interés general en la reparación de tierra. Y por lo tanto, eso, si lo sumamos además al cómo ha quedado consagrado la expropiación o la débil expropiación que hay en materia de indemnizaciones por caso de expropiación, la verdad es que tenemos un sistema que podría terminar afectando a todas aquellas personas que hoy día tienen su parcela, su campo en la Araucanía, que viven de eso, que trabajan en eso, sometidos a esta especie de reparación que siempre va a ser considerada utilidad pública y por lo tanto no se van a poder defender. En el fondo estamos dejando en la más completa indefensión a la gente común y corriente de la región de la Araucanía, que no es mapuche y que tiene su campo y su parcela y que quiere trabajar y vivir de eso. Para terminar sobre este informe, hablemos sobre el acceso a la justicia. Ya se ha establecido en otra comisión del sistema de justicia el pluralismo jurídico, ¿cierto? Estos dos sistemas de justicia, uno indígena, otro que es un sistema nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Me imagino que es bastante crítica por lo que he escuchado en otras ocasiones. A ver, yo soy partidario de que ley pareja no es dura y que todos tenemos que ser juzgados con la misma vara, rico y pobre, hombres, mujeres, indígenas y no indígenas. Yo creo que ley pareja no es dura y todos tenemos que tener la misma forma de ser juzgados ante los tribunales. El problema de la justicia indígena no es solamente que exista, que hay un problema de fondo ahí. ¿Tú estás en contra que exista? Yo estoy en contra de que exista porque creo que la ley tiene que ser igual para todos. Pero entiendo que el Sistema Nacional de Justicia no ve los delitos, por ejemplo, penales. Es que ese es el problema, porque lo que pasó en el Pleno fue que cuando nosotros quisimos poner límites al sistema de justicia, que era básicamente que sea aplicable solo entre personas de un mismo pueblo, claro, ¿no? Que no sea aplicable a materias penales y que siempre hubiese derecho de opción de la gente indígena de recurrir a la justicia normal, se rechazaron. Entonces lo que quedó fue una jurisdicción que todavía está abierto, que va a quedar entregada a una ley simple de coordinación que no sabemos cómo va a funcionar y por lo tanto hoy día la justicia indígena no tiene ningún tipo de límite formal, material, salvo el respeto a los derechos humanos, pero sí se podría aplicar eventualmente en materia penal. No hay derecho de opción aún y tampoco queda circunscrita solamente a personas del mismo pueblo. Pero, por ejemplo, si esto queda suscrito en el Congreso como que este sistema indígena va a haber temas más locales, ¿estarías a favor de eso? El problema de eso es que no sabemos cómo hacer, y lo segundo es que no se nos olvide que acá tenemos un problema grande en cómo se va a formular la ley al futuro, porque se habla de un bicameralismo asimétrico, pero en la realidad vamos a tener una única cámara que además ya tiene considerados escaños reservados, que es una cámara paritaria, que por lo tanto de una u otra forma distorsiona realmente la democracia y que va a ser finalmente más parecido a la Convención Constitucional que al Congreso que conocemos hoy día. Entonces, uno no puede poner su esperanza en que esta ley lo vaya a solucionar, porque la puerta está abierta y porque no sabemos cómo va a funcionar ese Congreso unicameral, además, que ya tiene escaños reservados y que por lo tanto va a producir distorsiones democráticas importantes. Eduardo, hoy día ustedes ya están por la opción de rechazar este borrador de nueva Constitución. Nosotros estamos informando a la ciudadanía. Acá los que son protagonistas son los ciudadanos. Yo creo que todas aquellas cosas que yo considero que son negativas las he informado, así como también creo que hay cosas que podemos rescatar, pero finalmente quienes deciden no somos los políticos, no somos los convencionales, es la ciudadanía y que ha venido manteniendo sistemáticamente. Pero va a haber una franja. Va a haber una franja, efectivamente. ¿Eso va a ser por el apruebo o el rechazo? Esa franja va a ser entregada a la ciudadanía. Eso es lo que hemos definido los partidos políticos. Van a ser los ciudadanos los protagonistas de la franja y por lo tanto, si es que van a aprobar o van a rechazar en esos espacios, va a ser una decisión de la ciudadanía. Nosotros creemos que los partidos políticos, la UDI en particular, ha entregado su franja a la sociedad civil y va a ser la sociedad civil la que va a terminar dando su opinión con respecto a este proceso de constitución. Nosotros hoy día estamos muy preocupados de cómo se ha llevado el proceso, muy decepcionados también de cómo se ha llevado el proceso, al igual que la inmensa mayoría de los chilenos, y qué es lo que ha venido reflejando la encuesta en el último tiempo. ¿Y quiénes van a ser las personas que van a estar en esta franja? ¿Hay alguien en especial? Eso todavía se está definiendo, pero yo esperaría que fueran voceros ciudadanos. Mucha de la gente que esta Convención Constitucional le rechazó sus iniciativas populares. Recordemos lo que pasó con el mundo del agro, lo que pasó con el mundo de los guasos, lo que pasó con el mundo rural, lo que pasó también con gente con la iniciativa popular más votada, que juntó 60.000 firmas y que fue rechazada acá, que era Con Mi Plata No, que buscaba precisamente consagrar que los fondos de pensiones van a ser inexpropiables. Y por lo tanto yo esperaría que los protagonistas sean la gente y no los políticos. ¿Por qué han tomado esa decisión de ceder sus minutos en la franja? Porque yo creo que una decisión tan importante como el futuro de Chile no puede estar entregado única y exclusivamente a los partidos políticos, y porque hoy día los partidos políticos tienen que entender que la forma de hacer política ha ido cambiando.
Hoy día los partidos políticos tienen que modernizarse, ya no podemos seguir teniendo esa estructura de los años 90, jerarquizadas, donde se hacía lo que decían los presidentes simplemente, sino que el desafío es horizontalizar la toma de decisiones, es involucrar a la ciudadanía, abrirle las puertas a los ciudadanos para que puedan encontrar, o volver a confiar, mejor dicho, en los partidos políticos, y por lo tanto yo creo que la señal que ha dado la Unión Demócrata Independiente en ese sentido me parece positiva, y espero que el resto de los partidos de Chile Vamos también sigan el ejemplo. Hoy, ¿tú estás más inclinado a rechazar este borrador o a aprobar este borrador? Yo hoy día estoy muy preocupado por lo que está pasando, y sobre todo porque veo que no tenemos una constitución que una, sino más bien una constitución que está dividiendo. Es decir, el rechazo. Yo estoy preocupado. ¿Pero por qué no explicitar? Porque yo creo que todavía nos queda proceso, y a mí, yo como representante de la región de la Araucanía, estoy acá para hacer mi pega. Mi pega termina el 4 de julio. El 4 de julio yo tomaré mi decisión con todo lo que se ha hecho. Obviamente estoy preocupado por lo que está pasando, pero yo no puedo tomar una decisión antes del 4 de julio, porque mi trabajo como representante es hacer la pega para que nos encomendó la ciudadanía, y eso lo vamos a hacer hasta el último día, aunque seamos minoría, aunque nos ninguneen, aunque pase todo lo que pase, nosotros vamos a seguir acá haciendo nuestro trabajo, presentando las indicaciones que tenemos que presentar para poder representar a toda la gente que votó por nosotros. Perfecto. Eduardo Cretón, muchísimas gracias por su tiempo y también mucho éxito en estas 3 semanas que faltan todavía de plenos y votaciones. Muchas gracias a ti, Natacha. Que estés muy bien. Y seguimos avanzando en lo que ha ocurrido acá en la Convención Constitucional. Ayer fue el pleno de este informe de Sistema de Conocimiento, también Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, y se aprobaron ciertos artículos que ya pasaron a este borrador de la nueva Constitución. Y hemos preparado unas gráficas laterales para mostrarles algunos de ellos. Por ejemplo, algunos de los artículos que ya están en este borrador tienen relación con la protección a los derechos de intérpretes, también acceso a la información pública, reconocimiento de derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente. La integración de estos artículos al borrador de esta nueva Constitución fue bien celebrado por algunos convencionales, sobre todo los integrantes de esta Comisión de Sistema de Conocimiento. Lo vemos también en el caso del convencional y ex coordinador de esta Comisión de Sistema de Conocimiento, Ignacio Achurra, del Frente Amplio. Hoy es un día muy feliz para todos los artistas, trabajadores de la cultura, creadores, autores, escritores de nuestro país, porque han quedado de manera muy manifiesta y taxativa consagrados los derechos de autor en la nueva Constitución. Ha sido un camino largo para encontrar una redacción que permitiera mantener una tradición de casi 200 años de consagración de los derechos de autor en el constitucionalismo chileno y dar entonces una consagración a nivel de intereses morales y patrimoniales de manera clara que nos permita darle protección a todos quienes formamos parte del ecosistema creativo, tanto en el ámbito intelectual, artístico como investigativo. Sin embargo, hay que mostrar la otra parte de la moneda y algunos convencionales que no quedaron conformes con lo aprobado ayer en el Pleno en este informe de Sistema de Conocimiento, como es el caso del convencional Ricardo Neumann. Él ingresó algunas indicaciones, pero finalmente fueron rechazadas. Pasemos a revisar sus declaraciones. Y la verdad es que nosotros creemos que a esta altura es importante dejar de lado la autocomplacencia, el autobombo, el sobarnos la espalda entre nosotros, porque la verdad es que este informe implica un retroceso grave en la protección constitucional de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene una tradición centenaria, es parte de nuestra tradición republicana constitucional y hoy día ha quedado totalmente mermada con un derecho de autor, por un lado, al cual no se le reconoce el elemento esencial, que es la propiedad del autor sobre sus creaciones. Ahora los autores ya no están protegidos por la fuerza del derecho de propiedad. Y en segundo lugar, el segundo elemento que tiene la propiedad intelectual es la propiedad industrial, tan importante para emprendedores, para la creatividad, para el emprendimiento, que quedó absolutamente rechazado. Por primera vez en nuestra historia constitucional, algo tan importante como la propiedad industrial queda fuera de la Constitución. Por lo tanto,
entre tanta felicitación que vemos por parte de algunas colegas, la verdad es que yo creo que a esta altura del partido hay que ser menos autocomplaciente y decir fuerte y claro, con todas sus letras, que lo que se acaba de votar en el Pleno implica principalmente un retroceso gravísimo. Uno de los temas que se han tratado de impulsar acá en la Convención es el derecho del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Se ha visto en otras ocasiones que se ha buscado que este derecho llegue al borrador de la nueva Constitución. ¿Qué implica esto? Bueno, también vamos a seguir escuchando declaraciones. Hoy para nosotros es un día histórico para los pueblos y naciones indígenas porque se aprobó el artículo que reconoce nuestros derechos sobre los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales, el rechazo a la asimilación forzada y destrucción de nuestras culturas. Esta ha sido una demanda histórica para nuestros pueblos que hemos sufrido la invisibilización y discriminación por quienes somos y como vivimos. Las próximas generaciones no verán cómo otros le quitan sus conocimientos sin su permiso, cómo lo malutilizan. Tendrán derecho a revitalizar estos conocimientos. Nuestra nueva Constitución no permitirá que nos obliguen a ajustarnos al resto, reconocerá nuestra diferencia y velará porque esto no sea destruida. Quiero agradecer a las y los convencionales que apoyaron esta norma, que reconocieron una de nuestras demandas históricas y también a cada pueblo y nación indígena que desde su territorio ha impulsado esta demanda. El camino sigue, pero hemos dado un paso más para que la plurinacionalidad y la interculturalidad no quede en vano. Así que yo le invito, ¿cierto?, a todos los hermanos de los pueblos originarios, en cierta medida, a sentir que nosotros hemos ganado hoy día algo muy importante, algo que hemos sufrido, algo que hemos querido tener históricamente y que hoy día ha sido escuchado gracias a todos aquellos que hicieron posible esto. Fueron rechazados otros artículos, es decir, que no alcanzaron este quórum de los 2/3, 103 votos, y eso implica que van a volver a la Comisión de Sistema de Conocimiento para una segunda oportunidad. No significa que esta haya sido la última. Finalmente tienen esta posibilidad de ser revisados nuevamente por los integrantes de la Comisión de Sistema de Conocimiento. Pero esto sucede en semanas claves, lo hemos dicho prácticamente en todos los programas. Ya se acaba el tiempo para escribir esta nueva Constitución. Recordemos que el 16 de mayo ya es esta sesión o este pleno que va a ser bien especial, va a ser en la ciudad de Antofagasta, en donde deberían ir todos los convencionales, los 154, para entregar este borrador de nueva Constitución a las diferentes comisiones que ese día martes 17 de mayo se van a constituir, que son las comisiones de armonización, la comisión de normas transitorias y también la comisión de preámbulo. Lo importante acá es que quedan menos de 3 semanas para que se pueda escribir esta nueva Constitución y todavía faltan temas pendientes, no solamente en sistema de conocimiento. Vemos también que la próxima semana va a ser el pleno del sistema político, en donde ya hay harta expectación para ver si es que se va a conformar o establecer el rol de esta Cámara de las Regiones que reemplazó ya al Senado y también al Congreso de Diputadas y Diputados. Qué rol también y atribuciones va a tener este órgano todavía está en duda. Las últimas semanas vimos que hubo un acuerdo por parte de algunos colectivos en relación a ciertas normas de esta comisión, pero falta todavía más apoyos, 25 votos aún para que puedan alcanzar este quórum de los 2/3 y así quedar establecido en este borrador de nueva Constitución. Como yo les decía, corre el tiempo, van a ser semanas sin duda decisivas, no solamente en sistema político, sino que también ver los detalles de los diferentes derechos sociales que se han ido probando acá en la Convención en relación a derechos, salud, derechos sociales, quiero decir derecho a la salud, educación, derechos sociales y también el derecho a la vivienda. Y a mediados de mayo también vamos a estar muy atentos a todo este trabajo de estas nuevas 3 comisiones, sobre todo a la Comisión de Normas Transitorias, que ya hemos repasado en este programa, su importancia, su relevancia, y recordar además que la Comisión de Armonización también va a ser clave, va a ser la comisión más larga, va a estar integrado por 40 convencionales de diferentes colectivos y ellos también van a tener la última palabra de estas normas transitorias. ¿Qué rol va a tener el gobierno en la práctica? Seguramente lo vamos a ver más a mediados del mes que viene para ver qué tanto incide, ¿no?, en este proceso que es tan relevante. Bien, dicho todo esto, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en Convención Constitucional y nos vemos mañana en un nuevo programa. Que estén muy bien. Buenas tardes.